Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Es la tercera vez que me vengo a este espacio. La primera fue la inauguración, la segunda la presentación del libro y ahora les prometo que será la última, ya no les doy más lata. Pero me da muchísimo gusto que estén aquí. Ya me di cuenta que hay jóvenes de diferentes, más cerca, bueno, de diferentes disciplinas y vamos a empezar. Libertad creativa. Todo suceso que acontece en este pequeño universo que vivimos es simultáneamente multidisciplinario, interdisciplinario e indisciplinario. Dice en Canto a mí mismo Walt Whitman: yo me celebro y yo me canto, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo, lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Y con mi aliento puro, comienzo a cantar hoy, y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora todas las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré. Que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. En toda la naturaleza se da la interacción. Se conoce que cada uno de los elementos químicos constituyen la edificación de la tierra y que tienen sus propias características químicas. Es sorprendente saber que el papel que juega el hierro es esencial en el transporte del oxígeno, que el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en las nubes, el nitrógeno en el aire, el calcio en las rocas y el agua del río en que las baña, el magnesio en la clorofila de una hoja, el carbono en los tejidos de un crustáceo y el cobre en su sangre. Que en la herrumbre de un clavo hay un compuesto simple de hierro y de oxígeno y por encima de 1.000.000 de compuestos en la química de un saltamontes. En el génesis del trabajo interdisciplinario está también un factor muy importante, que es el espectador, la creatividad del espectador. Quiero enfocar mi participación tanto desde la óptica de un creador como desde el punto de vista de un espectador, que confronta el arte de todos los tiempos, aún antes de que así lo llamaran, como si esta manifestación fuese realizada en el presente, rompiendo fronteras espacio-temporales que nosotros mismos nos hemos impuesto. No importa si estas fueron realizadas en la prehistoria o el día de hoy. Decía Heráclito: solo hay una cosa que no cambia. Esa es que todo cambia. La técnica de un arte comporta un lenguaje y una lógica.
El método se deriva del contacto con la naturaleza. Se desarrolla según las circunstancias. Consiste en buscar la expresión de lo que vemos y sentimos, en organizar las percepciones dentro de una estética. La importancia del arte no se ve en la universalidad de sus resultados inmediatos. Estas son frases de Paul Cézanne. El interactuar con diferentes disciplinas me remonta a la imagen de un alquimista, ya que éste emplea elementos de la química, de la metalurgia, la medicina, la física, el misticismo, el arte, muchas otras disciplinas y sistemas, relacionando así las partes como un complemento de un todo, deducciones que a veces parecen ser reales y otras fantásticas. Esta es la virtud de poder, con eficiencia y habilidad, hacer una acción creativa, mediante la cual se expresa lo material y lo intangible, valiéndose de la imagen o de sus propiedades con conocimiento cierto de las cosas, metódicamente ordenado. Quiero darle voz a Marcel Duchamp a través de un pensamiento, disertación, planteamiento, análisis, ajeno, pero mío, nuestro. En el proceso creativo debemos considerar primero los dos polos de toda creación artística. Por un lado, el artista, por el otro, el espectador. El artista interactúa como un medium que desde el laberinto al otro lado del tiempo y del espacio busca su camino hacia un claro. No es plenamente consciente en el plano estético de lo que hace y por qué lo hace. La ejecución artística se mantiene desde la intuición y no puede traducirse en autoanálisis hablado o escrito o incluso pensado. El artista será tanto más perfecto cuanto más separados estén el hombre que sufre y la mente que crea, y cuanto más perfectamente la mente digiera y transmute las pasiones. En último análisis, el artista puede gritar a todos los vientos que es genial, pero tendrá que esperar el veredicto del espectador para adquirir un valor y para ser citado en la posteridad. Muchos no aprobarán este papel de medium, insistirán en la validez de su propia conciencia durante el acto de creación. Y sin embargo, la historia ha basado sus virtudes de una obra en consideraciones completamente independientes de las explicaciones del artista. El artista no desempeña ningún papel de juicio en su obra. ¿Cómo podemos descubrir el fenómeno que lleva al espectador a reaccionar ante una obra de arte? ¿O cómo se produce esa reacción? Este fenómeno puede compararse con una transferencia del artista al espectador bajo la forma de una ósmosis estética que tiene lugar a través de la materia inerte, color, piano, mármol, instalación, etc. Pero antes de ir más lejos, querría poner en claro nuestra interpretación de la palabra arte, sin por esto pretender definirla. Quiero decir simplemente que el arte puede ser bueno, malo o indiferente, pero que sea cual sea el epíteto empleado, debemos llamarlo arte. Un arte malo es aún así arte, de igual manera que una mala emoción sigue siendo una emoción.
Con esto intento describir el mecanismo subjetivo que produce una obra de arte en su estado bruto, buena, mala o indiferente. El artista va de la intención a la realización, pasando por reacciones totalmente subjetivas. Su lucha es una serie de esfuerzos, de dolores, de satisfacciones, de rechazos, de direcciones que no pueden ni deben ser plenamente conscientes, al menos en el plano estético. El resultado de esta lucha es una diferencia entre la intención y la realización, diferencia de la que el artista no es nada consciente. Falta un eslabón en la cadena de las reacciones que acompañan el acto de la creación. Este corte que representa la imposibilidad del artista de expresar completamente su intención. Esta diferencia entre lo que había proyectado realizar y lo que ha realizado es el coeficiente artístico personal contenido en la obra. Es como una relación aritmética entre lo que está inexpresado, pero estaba proyectado, y lo que está expresado inintencionalmente. Este coeficiente artístico es una expresión personal de arte en estado bruto, que debe ser refinado por el espectador. El proceso creativo adquiere un aspecto muy distinto cuando el espectador se halla en presencia del fenómeno de la transmutación, con el cambio de la materia inerte en obra de arte. Tiene lugar una verdadera transubstanciación y el papel importante del espectador consiste en determinar el peso de la obra sobre la báscula estética. El artista no es el único que consuma el acto de creación, pues el espectador establece el contacto de la obra con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir así su propia contribución al proceso creativo. Esta contribución resulta aún más evidente cuando la posteridad pronuncia su veredicto definitivo y rehabilita artistas olvidados. Hasta aquí la cita. La tabla periódica indicativa de la manera en que se alían los químicos con los metales, al igual que un mapa, puede ayudar a organizar nuestro conocimiento de un mundo diverso. Esto me recuerda la tabla de los 64 hexagramas del milenario libro chino de las mutaciones, el I Ching, que, mezclando y haciendo interactuar 8 elementos de la naturaleza entre sí, crea una cosmogonía que nos hace creer que es una hierofanía, que todo lo tangible está relacionado con lo intangible. Basado en el I Ching, realicé varios trabajos con artistas de otras disciplinas, músicos, poetas, coreógrafos, etc., como Octavio Paz, Mario Lavista, Francisco Serrano, John Case, etc., tituladas Mutaciones. Mutaciones. La interacción de la cultura oriental la integración de la cultura oriental a Occidente a través de la lectura de Octavio Paz, Sendas de Oku de Matsubasho y Zen y Psicoanálisis de Suzuki y Eric Fromm, marcaron en mí una serie de obras vinculadas con el I Ching, que representan la abstracción del paisaje basada en 64 hexagramas del libro de las mutaciones. El catálogo consta de 8 imágenes que simbolizan en la parte superior
los trigramas de los 8 elementos: tierra, cielo, fuego, viento, trueno, montaña, lago y agua, más 2 hexagramas realizados en pantallas adheribles. En la parte inferior se advierte un texto hecho de palabras recortadas de diferentes publicaciones situadas en una forma aleatoria. No recurrí a un escrito lineal y común para la presentación. Utilicé otro lenguaje. Utilicé una representación musical a través de una partitura con códigos diferentes a efecto de provocar una sonoridad tanto de las imágenes como del texto. ¿Alcanzan a ver las imágenes? ¿Sí? Bueno. El texto inferior dice: la creación es pasión y técnica en equilibrio de fuerzas, gracia, agilidad y pureza, que se adapta mejor al clima sencillamente porque respira. La idea unificadora de los pueblos, pídala en Episó. Dios le parecerá alegre, sonríe cuando el sol brilla. Pasa el eclipse solar bestial de los emperadores, cede ante el paganismo después de siglos de esplendor, belleza, control del fuego, sistema de los campeones, y son proscritos por el destino, el triunfo, los juegos, la historia y la leyenda. Es algo que pertenece a la mitología. La vida del Prometeo libre ante la anónima grandeza de las personas corrientes. Redentor, redentores de campesinos. Y qué paz parece concebirse, masa de calma y visible reserva. Mario Lavista codificó la información musical. Se presentó como una exposición para ser vista y oída como imagen y partitura que puede ser leída e interpretada en diferentes versiones visuales y sonoras. Mutaciones, transmutaciones, jaula, incubaciones. Empecé a trabajar con una serie de cubos concéntricos, recortando ventanas en forma de cubo en 16 láminas en blanco. Cada 2 forman 8 cubos en crecimiento logarítmico, dejando ver desde el más pequeño al mayor. El título es Mutaciones. Posteriormente, basada en la misma estructura, alternando las láminas con colores cálidos y fríos y de oscuros a claros, su título, Transmutaciones. La tercera jaula, que fue la que escuchamos la semana pasada, interpretada por Mario Lavista, fue resultado de la intervención del mismo Mario en una copia de la primera, aplicando puntos plateados en las aristas de los cubos, las cuales representan notas musicales para ser tocadas en un piano preparado. Hice una cuarta pieza que incluye el texto fragmentario como el recuerdo de las páginas anteriores a leer un libro, que quedan visibles en las oquedades de las páginas, creando así un poema mutable, flexible, que puede leerse aleatoriamente en cualquier dirección. El resultado fue Incubaciones, realizado con el poeta Francisco Serrano.
Allá en la parte de allá, esas piezas que parece que no tienen nada en blanco, es la lectura de cómo se puede ver el poema pasando cada una de las páginas. Y así se puede ver cómo va creciendo y va cambiando el sentido de las palabras conforme se va leyendo. Posteriormente, esa estructura se construyó reducida a 10 módulos de 24 creo que aquí hay un error. Se construyó reducida a 10 módulos en vez de 16. De módulos de 244 por 244, creando una instalación, escultura penetrable, multidisciplinaria. Entre otros, fue utilizada en un homenaje a John Cage en el centenario de su nacimiento. Se intervino la instalación con un programa luminoso, se musicalizó con obras de Mario Lavista y fragmentos de John Cage, se leyeron textos de incubaciones e interactuaron cuerpos posesionándose del espacio. El cubo de los cambios. Juego de imágenes y poemas visuales que consta de 64 pequeños cubos. Cada uno es un hexagrama de Li Qin y en cada una de las 384 caras están representados los paisajes dictados por los elementos del libro y están escritas 1, 2 o 3 palabras basadas en las líneas correspondientes a los textos de Li Qin. Se juega con ellos de forma aleatoria, tirando los dados y creando múltiples paisajes y poemas visuales mutables. Cubo de los cambios sonoro. Actualmente estoy trabajando en sumar los valores sonoros de los elementos que componen el cubo de manera digital, a efecto de crear un interactivo que permita ver, leer y escuchar cada una de las posibilidades combinatorias de los sonidos según los propios elementos. El proyecto, a partir del cubo, realicé diferentes proyectos. El cubo, escultura urbana. Proyecto urbano de Tanzania. Un proyecto con arquitectos para la construcción de la nueva capital de Tanzania, con un concepto de integración de la ciudad con su entorno natural y su relación con la astronomía. Esto generó el cubo escultura urbana. Realicé un proyecto de escultura urbana transitable con la forma de un cubo fragmentado de 20 metros, un penetrable peatonal con luz y sonido generado por distintos elementos naturales. Estas son algunas otras obras interdisciplinarias que he realizado a lo largo de mi trayectoria artística. Acabamos de ver el cubo. Ahí es muy interesante porque en las azoteas se plantearon una serie de celdas fotoeléctricas de manera de que captaran los movimientos solares, las mismas celdas, y generaran, según los movimientos solares, diferentes sonidos que se manejaban aleatoriamente según las condiciones climáticas. Y también había unos raíletes en la parte superior para que el sonido no fuera continuo. Entonces los raíletes movidos por el viento generaban sombras de diferentes tamaños que hacían los silencios de las obras musicales generadas por el sol
y los silencios por el movimiento del viento. Proyecto, a ver dónde estoy, danza hebdomadaria. Acciones realizadas para el teatro de la danza por un grupo de artistas de diferentes disciplinas a partir de una propuesta de Rocío Sagaón con representaciones semanales no repetibles. Participaron músicos, actores, joyeros, bailarines, artistas populares, etc. Así surgieron, entre muchas acciones, en 1969, los cuerpos pintados, body art, consecuencia de un trabajo de torsos generado en París con la idea de dar identidad a un soporte a través del cuerpo femenino, de la silueta femenina, experimentar en ese cuerpo todo tipo de expresión artística o experiencia artística. Ahí fue cuando hice los cuerpos pintados. En realidad los hice porque no teníamos presupuesto para vestuarios. No es que yo quisiera ser un artista de vanguardia, sino que el presupuesto no nos dio abasto. Prometeo, espectáculo pop. Esto es algo que se dio y no dudo que se pueda volver a dar. Fue un espectáculo multidisciplinario concebido junto con mis hermanos Aristides y Amílcar, con elementos humanos y objetos de la cultura popular urbana, músicos de rock, los Duk Duks, Pix and Love y Javier Batis. Yo creo que es la prehistoria para todos los que están aquí. Pero eran muy buenos. Todavía Javier Batis anda por ahí y todos los que conozcan o hayan oído a Santana, salió del grupo de Javier Batis y es un gran músico a nivel internacional. Metimos a ese espectáculo luchadores, faquires, tragafuegos, strippers, yogis, bailarines, en meditación, y se presentó en el Deportivo Israelita y en el Palacio de Bellas Artes. Se pueden imaginar lo que fue en el Palacio de Bellas Artes, se atascó y fue tan impactante el haber metido eso en aquellos años, en 1971, pues le costó el puesto al director de Bellas Artes, que hizo honor a su nombre, se llamaba Miguel Bueno y Malo. Música neuroatonal. Se realizó un disco de música neuroatonal de Juan José Gurrola y Víctor Fosado, con la portada de este disco que fue realizada a la limón con Sergio Aragonés, Felipe Ehrenberg y yo, Arnaldo Cohen. Los banquetes de Gamboa. Exposición de imágenes intervenidas por diferentes artistas de eventos documentados por Héctor García y María García, en homenaje a Fernando Gamboa. Mi intención en esta pieza, que fue mi participación, fue sumar las ausencias. Había muchos que no habían estado en los banquetes y hice un collage con ellos encima. Y fue sumar las ausencias y proyectar las preferencias de los retratados a través de trabajar pictórica y objetualmente la imagen. A lo que me refiero es, por ejemplo, ustedes ven en primer plano del lado derecho un señor cargando ratas. Bueno, esas eran las pinturas de Rafael Coronel. El que está a la derecha era un caricaturista que tampoco deben recordar ustedes, que era Abel Quesada, y que tenía a la manera de Frida Kahlo la columna de la independencia dibujada por él. Ahí está Pedro Friedeberg, ahí está Juan José Urrola, está Fernando Gamboa como el César con su olivo a los lados, está Edipo, lo invitamos en esa ocasión, y en fin, podía enumerarles a cada uno, pero
son muchos personajes, pero fue una de las intervenciones que hice a las fotografías de María García, sin saber que existías. En el año 74, la Biblioteca Benjamín Franklin de México me reunió entre un grupo de asesores de diferentes disciplinas con el objeto de definir qué representantes de la cultura norteamericana deberían venir a México. Entre otros vinieron John Cage, él sí con nacionalidad americana, Luciano Berio, que era de origen italiano pero vivía en Nueva York, Katy Berberian, que era su esposa, que sí era americana. Es muy interesante porque ella hizo la primera partitura y ella, que era una cantante de música clásica desde Monteverdi en adelante, se llevó con artistas pop como Robert Rauschenberg, con John Cage, y acabó haciendo una partitura que era en un cuaderno pautado, metió puros sonidos onomatopéyicos de los personajes de cómics en esa época. Y entonces ella, con ese vocerrón que tenía, también interpretaba al Pato Donald, y a Mickey Mouse o a Ratón Félix. Entonces era un personaje fantástico. Bueno, trajimos exposiciones de Robert Rauschenberg y de Motherwell y otros. Les planteé en esa época la necesidad de establecer una proyección en el extranjero que rompiera con el paradigma de un México visto como un país rural a través de sus manifestaciones artesanales, prehispánicas, coloniales o como productores de pintura histórica nacionalista. La necesidad de mostrar una visión de un país urbano con identidad propia. Todas estas piezas fueron elegidas en el centro de la Ciudad de México y las pusimos como obras de arte en la exposición en la Biblioteca Benjamín Franklin. Como pueden observar, hay hasta la forma como iluminan en las tiendas en el centro con gas, con tubos neón. Parece una instalación de un gran artista norteamericano que se llama Ian Flavin, pero ellos las hacían desde siempre en el centro, cómo colocaban y ahí hay, en fin, cada una de esas fotos. Esta, por ejemplo, es muy interesante porque decía, bueno, se puede ver, no importa lo que decía, se toman fotos matrimoniales. Y qué manera de mostrarla. Parece que están atrás de una reja, de una prisión. No lo tomen personal nadie, ni tampoco como un consejo. Pero es muy interesante cómo hay una identidad en las expresiones de cómo muestran sus productos en el centro. Esto lo hicimos en el año 74, que fue como adelantarnos a todo lo que son las instalaciones de arte contemporáneo. Entonces, es muy interesante ver cómo realmente cualquier objeto, depende en dónde esté su contexto, pues se puede volver una obra de arte. Robarte el arte. Nuestra participación en Documenta 5 consistió en robarnos el arte de las piezas expuestas, juntar su esencia, procesarla y guardarla para la posteridad. Esto sucedió en el año 1972, como pueden ver ahí. En esa época surgía o ya tenía algunos meses o años de que se consolidó el arte conceptual. Nuestra participación en Documenta 5 consistió en robarnos el arte de las piezas expuestas, juntar su esencia, procesarla y guardarla para la posteridad.
en tener una participación que fuera una constante, registrar los objetos expuestos, estar presentes en todos los espacios, no importa si era arquitectura utópica, la sección de hiperrealistas o las instalaciones, dejar huella junto con Gelsengas y Juan José Gurrola, decidimos robarnos el arte. De cada pieza en una acción que nos permitía posesionarnos de ellas y extraer su esencia. Todo en el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra invisible. Aquello visible no es sino reflejo de lo invisible. Cuando llegamos a Kassel, fuimos recibidos por el profesor Bode, fundador de Documenta 5, y Harald Seemann, quien se volvió el curador más importante de arte contemporáneo, quienes expresaron con entusiasmo, eso es, nos dijeron, mostrar la conquista de la libertad del arte. Mencioné lo de el Zohar, entre la diferencia entre lo visible y lo invisible, porque ellos, de alguna manera, nos dijeron, pues va a estar muy difícil que se roben el arte, porque los custodios aquí en Alemania no creo que se los vayan a permitir. Y entonces les dijimos, no nos vamos a robar los objetos, solamente nos vamos a llevar el arte. En este proceso, no solamente tuvimos relación con la obra, sino con los artistas que estaban presentes en Documenta. Filmamos todas las piezas, entre otras las de Richard Long, Vito Acconci, Panamarenko, Hansen, Joseph Beuys, Chuck Closs, Klaus Oldenburg, Edward Kingholz, Walter de María, Rebecca Horn, Richard Serra, John de Andrea, Alexander Kluge, Baselitz, Sol Lewitt, Joseph Cornell, Janis Cornelius, entre muchos otros. Ellos formaron parte de nuestra participación de robarnos el arte. Lo sustraído fue depositado en el monumento a Hércules y registramos nuestra participación en Documenta 5 con una filmación. Arte Correo. Mi participación en el movimiento de Arte Correo fue el intercambiar con más de 100 artistas internacionales de diferentes disciplinas unas tarjetas postales. Los artistas mandamos al coordinador del proyecto un dibujo del cual se hizo un sello de goma. Cada uno recibía las postales con el sello impreso de los otros participantes. Yo intervine cada una de las postales recibidas con diferentes técnicas, collage en el reverso y dibujo y pintura en el anverso, logrando así un trabajo a la limón con más de 100 artistas. Translaciones. Estaba en otra, la pusimos en otro lugar, no te preocupes. Casi al principio, no, a lo mejor platicada se entiende. Para la realización de este proyecto, utilicé 8 de las piezas de las postales que intervine de la serie Aquí, Arte Correo, para conformar una muestra en la cual se modifica la lectura lineal de las cédulas utilizadas en las exposiciones clásicas. Se invierte el proceso de información y el impacto visual de la obra en sí.
Como pueden ver, aquí las cédulas son la parte más importante y las obras son las partes pequeñas. Casi siempre cuando vamos a un museo nos entra mucha inseguridad y nos vamos directo a las cédulas. La intención era aquí que nos fuéramos directo a las cédulas, que eran las obras. Lo lúdico en lo cotidiano. Ahora sí nos vamos de regreso. Aquí planteo un diálogo imaginario entre un artista muy importante que es Joseph Beuys y María Sabina para mi participación en el coloquio de México-Alemania, organizado por Sigrun Paz en 1987, con el objeto de analizar visiones mutuas entre México y Alemania. Una propuesta del arte sugiere representar la realidad tal como la vemos en ese instante. Otra, lúdica, invita a jugar con elementos reales con el objeto de transformarlos en otra realidad distinta de la pura representación de algo. Busca su propia naturaleza, un conjunto de formas, sonidos o palabras que, con sus diferentes connotaciones, digan otra cosa, lo otro, lo que no se ve, ni se escucha, ni se toca. Esta última propuesta aparta al hombre de la verdad concertada, la que ordena, ajusta y arregla las partes de una cosa para convertirlo en un rebelde. Su actitud lúdica es una instancia de sabiduría. La simultaneidad en la vida cotidiana de México, de diversos tiempos históricos, de diferentes visiones o proyectos de la realidad, la sincronía terrible de lo prehistórico y lo atómico en un solo entorno neutralizaría una propuesta como la de Beuys, pero solo desde el punto de vista entre nosotros, es solo desde un punto de vista. Entre nosotros es posible rebelarse ante un orden que no sea el que no sea el perdón, lo voy a leer completo. Entre nosotros es imposible rebelarse ante un orden que no sea el político, porque ese orden no existe, o al menos está continuamente alterado por el rejuego de nuestras varias realidades simultáneas. Pero desde otro punto de vista, no solo se neutraliza, sino que se afirma como una verdad. María Sabina fue la gran sacerdotisa de los hongos alucinógenos, una mujer que todos los días durante decenios se involucró en rituales curativos, personales o de grupo. Dice la sabia, la gente viene a mí para que cure a sus enfermos. Vienen en busca de curación quienes han sido encantados por duendes, los que han perdido el espíritu por un susto. Cuando dormimos, el espíritu vaga, se convierte en tlacuache, tigre o sopilote, viaja a lejanos lugares. El espíritu regresa cuando despertamos. Describe cómo descubrió sus poderes después de ingerir los santitos, los hongos. Ruptura. En muchas ocasiones se me identifica con una generación que utilizó un lenguaje ajeno a la Escuela Mexicana de Pintura, una generación que surge entre los años 50 y 60 y que fue posteriormente llamada Ruptura, un grupo que escenifica diferentes momentos la transformación artística mexicana de nacionalista a plural. Sigo con esto. Cada época tiene su forma de expresión. Entre las dos guerras se manifestó mayormente la pintura realista con mensaje político. El concepto del realismo socialista en la Escuela Mexicana de Pintura pretendía, por una parte,
hacer un arte realista al servicio del Estado y por crear obras profundamente nacionalistas con un mensaje social y político. Obras profundamente, pretendía ser un arte para el pueblo. Yo siempre he dicho que es mejor un pueblo para el arte. Fue difícil aceptar la pluralidad de la pintura, pero los objetivos siempre han sido los mismos. Ruptura o no ruptura, transición o transgresión, lo importante es la libertad creativa. A través de más de 50 años como creador, más estos y otros tantos de observador, me he propuesto ver las obras de arte como si fueran producidas de modo atemporal, llegando a la conclusión poco ortodoxa de que el arte se manifiesta por sí mismo y que es por sí mismo, a pesar de quien lo haya realizado o de la lectura que le dan todos aquellos que pretenden interpretarlo, traducirlo, ya sea los mismos creadores, los críticos, los historiadores, los curadores, los promotores, todos los que creen entender la relación en su contexto histórico, espacio-temporal. Ver cualquier obra artística de cualquier época sin pensar que las diferentes manifestaciones del hombre datan desde hace más de 40,000 años. Verlas sin que nadie, sin que alguien pueda determinar si tuvieron fecha de nacimiento o fecha de caducidad. Pretendo enfrentarme al objeto artístico en lo que éste nos sugiere directamente, sin preguntarnos antecedentes o pretensiones, ya sean externas o propias. No pretendo descalificar, quiero sumar las formas de interpretación y de comprensión de todos los seres humanos, cómo dialogamos con ellas, qué nos dicen al observarlas sin ningún tipo de creencias personales o colectivas, solo con la mente abierta y la conciencia pura. Esta manera nos permite percibir la obra artística como un receptor abierto, creativo, no inducido. Nos permite ampliar las visiones que enriquezcan las obras en su capacidad de verlas de múltiples maneras. Hay factores primordiales que son más importantes que entender algo. Nosotros los humanos, de entre muchos otros entes, nacemos con una inteligencia natural que está en nuestra información genética. La percepción que nos dan nuestros instintos nos es dada sin la necesidad de entender. Todos los seres humanos y demás especies nacemos con una información en la que cada célula de nuestro ser tiene su propia inteligencia. Aun cuando no podamos comprenderla racionalmente, nacemos sabiendo respirar, nos movemos, emitimos sonidos, vemos, oímos, tocamos, saboreamos, olemos, gozamos, tenemos una información que nos es dada por algo superior, de lo cual, como todo lo que nos rodea, somos parte. Respondemos a un orden universal como la parte y el todo. Quizá, como el instinto, haya muchas otras virtudes que desconocemos, pero somos parte, pero son parte nuestra y de ese todo, instinto, percepción, revelación. Es una entrega abierta con el ánimo de percibir con una total libertad la esencia de las obras. Esto nos permite leer entre líneas y ver qué sucede en los planos aparentemente ocultos o secundarios de lo que observamos. Puede ser interminable la lectura de una obra. Las múltiples enriquecedoras interpretaciones nos corresponden ahora a cada uno en lo personal con nuestra propia versión
emoción y capacidad creativa. Muchas gracias. Gracias. Cualquier reclamación, pregunta, inquietud o lo que se les ocurra, si quieren que platiquemos, estoy totalmente a su disposición. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene una pregunta? Sin miedo, chicos, pregúntenle al maestro. Bueno, yo sí tengo una. Bueno, dos. En esto de que se considere como parte de la ruptura o de la generación de la ruptura, ¿sí le gusta o? Bueno, lo que pasa es que el nombre de ruptura fue puesto muchos años después de lo que fuimos la generación. Entonces, de alguna manera, fue un nombre que surgió pensando en que era el rompimiento de la Escuela Mexicana de Pintura con las nuevas generaciones. Entonces, por eso quizá a quien se lo puso quiso pensar que era una ruptura. Pero realmente si analizamos el arte de los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, pues antes de dedicarse a hacer un arte nacionalista, pues fueron de ruptura. Es decir, de ruptura porque, por ejemplo, Diego Rivera perteneció al movimiento cubista. Por cierto, hay una exposición en Bellas Artes de ellos que vale la pena ver, Picasso y Diego Rivera, de la época cubista. Entonces ellos fueron de la ruptura de principios del siglo XX. Y de alguna manera, Siqueiros también hizo cosas de una gran aportación que no existía en el contexto, que era la geometría, la poliangularidad, que no había antecedente de cómo estructurar un espacio envolvente. Entonces, pues, y además son todos los artistas de la transición que hay desde Lazo, podríamos decir, el mismo Carlos Mérida. Entonces, realmente no hay una fecha que diga que fue ruptura. Entonces, no es que no me guste, yo creo que es un nombre que llegó para quedarse, ¿no? Pero de alguna manera para mí verlo como un cambio tan radical, en realidad para mí fue pues el gran talento de los mismos maestros de la Escuela de Pintura Mexicana, como muchos otros que de alguna manera quedaron desfasados en el momento en que estaba en su apogeo la Escuela Mexicana de Pintura y no se tomaban en cuenta otras expresiones. Entonces, en realidad no es que me guste o no me guste, creo que ya acepto que llegó para quedarse, pero sí me atrevo siempre a hacer esta aclaración de que en realidad fuimos transición y ruptura. Sí. ¿La pintura es poesía? Yo creo que el arte es poesía. Todo el arte es poesía. Yo creo que ahí mencioné algo de lo que podemos ver, es lo tangible, pero también lo intangible. Yo creo que lo intangible en las obras, no importa de qué género, son lo que son arte y por lo tanto son poesía, ¿no? Pero no nos los podemos explicar, ¿no? Podemos hablar de la técnica de la poesía y podemos hablar de los poetas clásicos que hacían rimas, podríamos hablar de la poesía libre, pero en realidad yo creo que la poesía es algo que no se puede explicar. Es como dice el Tao Te Ching,
que es otro de los libros que me invitó a leer el I Ching, dice, el Tao que puede ser expresado no es el Tao verdadero. Es decir, cuando uno trata de explicar algo, lo limita a esa explicación. Y la poesía, para mí, simplemente es lo que es y lo que se expresa con absoluta libertad y emotividad. Entonces yo creo que la pintura, la escultura, las instalaciones, el cine, todo lo que se pueda usar como un recurso para hacer arte, yo creo que es poesía. Ahora ya. Yo quiero preguntar algo. Celia, Sí. qué bueno que viniste. Sí, Tú un eres poco tarde, me disculpo. la motivadora de todo esto. Bueno, yo tengo diferencias con tu manera de ver el arte y en una de ellas hay una obra en la biblioteca que me provocó, no sé si indignación, espeluznamiento, diríamos, que es la de Judith y Holofernes, que es un cuadro donde Holofernes viola a Judith y Judith, mientras Holofernes duerme, le corta la cabeza y tú cambiaste la cabeza de Holofernes por la de Zapata, diciendo que es un violador de mujeres. O sea, hay uno de los símbolos más importantes en la lucha del pueblo mexicano, lo conviertes en un violador. Tú dices que es intangible, que es, entonces ahí a ver cómo tu versión de la obra. Bueno, yo hablé al principio de que el arte puede ser bueno o malo, pero sin embargo sigue siendo arte. Yo creo que como todo lo vemos, todo lo que en nuestras experiencias, por mucho que pensemos que tenemos experiencias simultáneas unos con otros, yo creo que de alguna manera no es posible, ¿no? Yo creo que la visión que tenemos ahorita, por ejemplo, yo de ustedes y ustedes de mí, pues ya nos cambia de contexto. Y así nos pasa en todo. Yo cuando vi, también pensé en otra cosa, aparte de Holofernes, que era un violador. Yo no lo quise poner a Zapata como un violador. Encontré esa imagen y la puse aleatoria. También le cortan la cabeza a San Juan. Ese es otro cuadro. Y entonces, a lo mejor ahí podríamos pensar que es la cabeza de San Juan y no la de Holofernes, y que simplemente fue un capricho de Salomé, ¿no? En fin, toda esta serie que está hecha a base de collage de personajes del pasado y del presente, para mí no tienen una lectura única, sino plural. Y me agradezco mucho tu crítica, muy acertada, porque Zapata no era un violador. Entonces pido disculpas ante ese hecho malo de mi pintura. Ahí entonces yo reafirmo mi postura de que el arte se hizo en momentos históricos precisos, representa el conocimiento y a la sociedad que lo hizo posible, lo financió y el pintor vivía en esa época. Entonces, para mí sí es importante, y más estando en una universidad, entender, no nada más sentir, porque lo que entendemos, lo que hacemos, tiene consecuencias, y las consecuencias son las que cambian la historia. Entonces, ahí sí yo reivindico que sí, el arte es temporal,
es político, aunque el artista no lo quiera. Ahí sí reivindico a Toledo y reivindico a Picasso con el Guernica, en donde sí el arte es, y a Siqueiros y a Orozco, en donde el artista tiene como ciudadano que tomar partido, tiene que tomar posición política. Tal vez no tenga que ser militante ni tenga que ser activista, pero en todo acto, como decía Foucault, todos nuestros actos, y reivindicado por todos los movimientos feministas, todos nuestros actos son actos políticos y tenemos que ser políticos, amables, educados, para tener una civilidad. Entonces el artista no puede, como ser sensible, no se puede abstraer del dolor grande que existe en el contexto en el que está viviendo. No, yo ahí sí difiero con tu postura, no soy tan zen ni tan taoísta, entonces ahí sí, en el libro sí reflejo también mi visión y mi visión en mi relación con otros movimientos artísticos y con otros artistas que también son arte, que también producen arte. Bueno, estoy de acuerdo con tu interpretación, me parece absolutamente válida y para mucha gente, sobre todo historiadores, evidentemente, pues es lo más importante, tratar de descubrir, aunque me parece muy difícil, descubrir qué es lo que quiso decir alguien en determinada época. Y como dirían ahora los que están tratando de decir, yo me remito a las pruebas para creerlo. Es decir, yo creo que es una virtud lo racional, y lo digo aquí mismo. Yo no quiero eliminar algo, quiero sumar una visión diferente. Quiero encontrarme ante una obra con libertad. No quiero temer a decir, esa obra no la entiendo o no sé qué quiere decir. Quiero que el arte se exprese por sí mismo, como se puede escuchar en cualquier género, en cualquier obra de Mozart o en cualquier obra de Beethoven o de Debussy, y no que sea algo que muestre absolutamente su posición política. Yo no entiendo la posición política en el sonido de Debussy. Sin embargo, él era un hombre político, como todos, querramos o no, como tú lo dices. Pero yo no quiero restar la capacidad del espectador de ser creativo, porque para mí lo más importante en el arte es la creatividad. Recuerdo una frase de Mircea Eliade, que ya la dijo casi antes de morir. Dice, yo fui el gran historiador de las religiones. Las conocí todas. Hay libros de él en donde hace análisis comparativos en cada una de ellas y cómo coinciden semióticamente, es decir, a través de lo que simbolizan. Pero después de que él fue un estudioso de las religiones, acabó diciendo algo que es para mí sustancial. Dijo, para mí lo más importante es la religión, no la historia. Y es un punto de vista diferente al que aquel que quiere ver todo y comprobar que lo que está viendo es cierto o no. Yo me puedo confrontar ante un sarcófago egipcio sin saber lo que quisieron decir y lo que quieren decir sus jeroglíficos, y sin embargo, a mí me va a hablar y me va a decir algo que no necesariamente le dice a un historiador. Enfrentarme a una obra de arte me va a permitir proyectarme y verla como un espejo, y en ese espejo poder aportarle el otro lado de la mirada. Pero no desapruebo tu punto de vista. Me parece, como te lo dije en tu libro, muy enriquecedor, y me sigo cada vez abriendo
hasta una visión en la que creo que esa interpretación, como te puedo decir con claridad, pues no la asocié con una interpretación como la que tú hiciste, y tienes toda la razón y sobre todo todo el conocimiento para hacer esa interpretación específica. Y te la agradezco además. Pregunta más. Bueno, yo vi con detenimiento las tres áreas de la exposición. Estuve en el concierto, escuché su entrevista, percibo que detrás de su trabajo siempre, bueno, hay influencia literaria, se nota cuando se le escucha en la conferencia, pero también hay una especie como de juego matemático, por lo menos en esta parte del I Ching, etcétera. También es cierto que pues cada uno va a interpretar la obra de arte en función de su propia vida y sus propios conocimientos. Pero bueno, todo esto es para llegar a lo siguiente. Este cuadro que está ahí donde está el centauro, que a mí me gusta mucho, y que, bueno, yo no lo interpreto, simplemente me gusta. Me gustaría conocer un poco de manera directa su relación con ese cuadro, por qué el centauro, en qué momento lo pintó, etcétera. Esta serie de este cuadro, y estuvieron basados principalmente en un estudioso de la perspectiva, que era de Vries, un artista del barroco, y que él simplemente mostraba cómo estructurar los espacios. Él, desde luego, los veía desde el punto de vista arquitectónico. Para mí fue muy importante encontrar la idea de que esos espacios no fueran necesariamente arquitectónicos, sino fueran formas espaciales, geométricas espaciales, que generaran diferentes dimensiones y percepciones del espacio. Yo tuve una influencia muy marcada con los pintores surrealistas. Desde mi infancia me gustaron mucho los pintores surrealistas y me gustó mucho su manera de plantearse junto con, en esa época, con Freud. Ellos eran unos grandes admiradores de Freud y decían que manejar las asociaciones libres era lo que iba a enriquecer para la mente pues las proyecciones del inconsciente o del subconsciente. Entonces, yo trabajo con una serie de elementos en el espacio que vienen a mi mente. ¿Sí? Entonces puedo pensar en dibujar un caballo, y en ese momento, por asociación libre, pues le pongo el cuerpo de mujer. No quiere decir que lo esté inventando, como usted me dijo, es un centauro, ¿no? O un unicornio. Es una combinación de un centauro con un unicornio. Y sin embargo, ese unicornio en realidad no es un cuerno, es la fuga de la perspectiva de una de las formas geométricas. Entonces, realmente no interpreté, digamos, la parte mitológica del asunto. Es como, de alguna manera, la mitología pues se inventó de cosas aleatorias. Es decir, Homero no estuvo haciendo una investigación de Zeus o de Marte en realidad es una mitología, es un mito. También el de Holofernes es un mito, ¿no? Y todos esos pueden interpretarse de múltiples maneras. La vez pasada yo dije una frase de Borges que a mí me parece vital. Dice: el artista debe ser un amanuense
del espíritu o la musa, que son sinónimos. Debe ser un creador de fábulas sin moraleja, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas mis obras tienen este juego, en primer lugar, de cómo muchas cosas son meramente aleatorias, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es la batalla que está allá atrás, pues en realidad está basada en un cuadro del Renacimiento temprano, un pintor que se llama Paolo Uccello. Y en realidad esas piezas se llamó esa exposición cuando puse estos cuadros, versiones y perversiones. Ahora podría interpretarse y perversiones o hiperversiones con H, ¿no? Entonces, tanto en los títulos como en lo que va sucediendo en los cuadros, son asociaciones libres. Hay veces que pongo ese elemento simplemente para dar una escala de distancia, porque si no tengo un elemento arquitectónico que diga es un edificio y mide tanto por tanto, entonces se quita la magia de pasar de una dimensión a otra simplemente en formas geométricas. Entonces, ese es el pensamiento más o menos de cuando realicé estas piezas, ¿no? No pensé en qué significaba pintar a una minotaura en vez de un minotauro. A lo mejor era una falta de respeto al minotauro por ponerlo como mujer, o a lo mejor le estoy dando atributos superiores que no tenemos los hombres, ¿no? Pero eso ya puedo jugar con cualquier interpretación. Para mí es muy importante el que el artista se exprese de esa manera, como una asociación libre. Muchas felicidades por su obra, maestro. Me encantó la exposición donde está incluido Zapata y ahora comprendo por qué usted, siendo un artista de ruptura, incorpora a Zapata en los cuadros, porque Zapata es alguien que vino a romper muchas cosas y que vino a crear un mundo nuevo, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos platicara qué significa para usted Zapata. Bueno, Zapata nació en mí, el hacer unos retratos de Zapata, porque cuando me fui a diseñar la nueva capital de Tanzania, me dijeron que iba a estar un año viviendo en un lugar que no había ni radio, ni cine, ni televisión, ni nada de esas cosas. Y dije, me llevaré libros y me llevé un libro que se llama Zapata y la Revolución, de Womack. Y creo que es un libro fantástico. Es un libro escrito a la manera también de Thornton Wilder, que es una serie, es un relato de los idus de marzo, que está tomado de documentos reales y documentos ficticios. Creo que lo que decía yo hace un momento, para mí la historia también es un mito, porque siempre escoge algunas partes de la historia que no son la totalidad de lo que somos. Entonces, para mí Zapata, en el momento en que lo leí, fue algo que para mí es esencial. Solamente son dos palabras: tierra y libertad, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros vivimos y lo que más necesitamos es ser conscientes dónde estamos y pisamos tierra, pero lo más importante es que tengamos esa tierra donde pisar y tengamos la libertad. Para mí eso es Zapata en esencia, ¿no? Y me gustó hacerlo a tamaño natural porque quería quitar el mito de que era un ser lejano, mitificado, sino que yo lo vi como un hombre y ese hombre somos todos nosotros. Y lo quise pintar a escala 1:1. Y después surgió toda esta serie de los pequeños formatos. Y lo que quise hacer es un Zapata universal, ¿no? Un Zapata, si ustedes ven las referencias,
Hay mucho de historia de la pintura, está pintores como Klee, como Rothko, como muchísimos pintores de diferentes épocas, y cómo Zapata se vuelve un personaje universal en el espacio y en el tiempo, y que tiene múltiples lecturas. Buenas tardes. Bueno, a mí en lo particular me parecen impresionantes sus obras. A mí me llama la atención mucho que mete un trompo en sus pinturas. Y no es en una, es en varias. Incluso en la de Hacia Pirámides, la pirámide que está dentro de la principal pirámide está en la misma posición que un trompo. Y eso me causa intriga, curiosidad. Aparte de mi inquietud de haber jugado de niño al trompo, y que me parece un personaje vital, porque con cómo jugamos con el trompo es algo maravilloso. Y hay una frase que se juega cuando se tira muy fuerte el trompo y está bien tirado, llega un momento en que dice está dormido, y es cuando está a mayor velocidad y parece más estático. Y un día, sin saber qué significaba el trompo para mí, como ya les dije, para mí lo importante es una asociación libre. Dentro de esa asociación libre, yo tomo frases de muchos poetas y los subrayo. Subrayo frases que me parece que no describen literalmente lo que yo pinto, ¿sí? Y encontré una frase que decía, por fin todo es inacible, quietud en movimiento. Y entonces la puse aleatoriamente en un cuadro mío donde estaba el trompo. Y entonces, yo que no me gusta interpretar y relacionar el título con la pintura, para mí fue clarísimo. Me pareció maravillosa la frase por cierto, de Octavio Paz, que dice, por fin todo es inacible, quietud en movimiento. Qué maravilla ver el mundo, ¿no? Con quietud, pero en movimiento, siempre vivo. Sin embargo, el trompo a mí me gustó mucho como interpretación de un símbolo para el trompo. La inacible quietud en movimiento. Cuando el trompo está a su mayor velocidad, es inacible, porque deja de ser su función de trompo, ¿no? Entonces, para mí, esa frase me dio esa significación del trompo. Y no se me ha ocurrido, como suelo hacer, hay veces que cuando se me ocurre algo a mí, siempre recurro a un diccionario de símbolos. Y es fascinante la cantidad de interpretaciones que puede tener cada objeto. Entonces, pues yo la repito esta como una de las interpretaciones del trompo, pero no sé si pueda haber otras entre el espectador, ¿no? Entre los espectadores. Alguna vez hice un anuncio, recuerdo cuando yo hacía publicidad y me trabajaba para laboratorios Pfizer, y entonces nos dijeron que había que hacer un anuncio para una píldora para el mareo en el embarazo. Y entonces, ¿qué imagen iba yo a manejar para el mareo de una embarazada? Entonces me ocurrió que el trompo era la panza de una mujer, ¿no? Y le puse el torso, y el mareo era exactamente lo contrario de cuando el trompo está a toda velocidad, se marea y se cae, ¿no? Eso fue otra interpretación que usé como para el trompo. Perdón. ¿Alguien más?
Maestro, mil gracias. A mí me gustaría regresar al título de su ponencia porque me parece que tengo entendido que usted Perdón, pero no. Me gustaría regresar al origen del título de su ponencia porque tengo entendido que usted tuvo también el privilegio de nacer en un hogar en el que había músicos. Nace en medio del arte, ¿no? Entonces creo que quizás nos invitaría a reflexionar a través de su trayectoria de la riqueza de su vinculación y de los puentes que ha tejido entre las diferentes formas de expresión artística. ¿Qué es lo que usted diría que le ha aportado la transición entre las diferentes formas de expresión? Por ejemplo, nos ha vinculado con la poesía, nos ha vinculado con la música. Usted hace obra plástica, pero también se ha vinculado con coreógrafos, artistas, ha hecho body painting, de todo, instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que usted piensa que ha aportado a su arte? Por lo que veo, usted encuentra en la poesía también una fuente permanente de inspiración y en la obra de los surrealistas de esta asociación libre una fuente de creación. Pero ¿cuál es la riqueza que le ha aportado esta convivencia permanente con las diferentes expresiones artísticas? Bueno, quizá la explicación de mi vínculo con el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, pues es realmente quizá mi indefinición de niño de cuál era mi vocación, ¿sí? Porque nací en un mundo donde dominaba la música, ¿no? Mi abuela paterna fue cantante de ópera, fue una gente muy destacada en la Scala de Milán. Ahí nació su hijo, que es mi padre, que después se volvió crítico, bueno, comentarista musical, musicólogo. Entonces, pues quizá la más fuerte fue, junto con la gastronomía, el arte más cercano a mí. Y siempre fue para mí la música y el sabor, la gastronomía, las artes más puras, ¿no? Porque no significan de alguna manera. Es decir, yo oigo música y me conmueve y claro que yo puedo leerla de miles de maneras, pero la música para mí es como el arte puro, ¿no? Y también la gastronomía. Puede haber que haya un movimiento social importante o histórico, pero el sabor es el sabor, ¿no? Y entonces me fue pasando eso, pues también con el medio. Mi padre también era lingüista. Mi abuela fue miembro del seminario, fundadora del Seminario de Cultura Mexicana. Entonces ahí, pues junto con Mariano Azuela, junto con Panchito Díaz de León, que era un gran pintor, y luego pues estaban también Frida Kahlo, estaba Julián Carrillo, estaba Manuel M. Ponce. Esos también se vinculaban con otras poetas. Yo de niño conocí pues a muchísima gente de esa generación. Después de la siguiente, conocí a Julián Carrillo, al igual que ahora estamos, y está Mario Lavista o Julio Estrada, ¿no? Y creo que pues eso me hacía dudar cuál era mi camino. Todos esos caminos me llamaban la atención. Entonces, cuando era yo adolescente, pues me iba a estudiar danza, porque ya había conocido de danza, porque mi papá había sido novio de Ana Mérida y su papá era Carlos Mérida. Entonces veíamos danza desde niños, me fascinaba la danza, sobre todo las bailarinas. Y entonces quise acercarme a las bailarinas y dije, pues la mejor manera de acercarme es bailando. Entonces me fui a tomar clases con Guillermina Bravo, pero también me gustaba mucho la actuación. Entonces fui a estudiar con Sequizano y luego pues decía yo, a lo mejor puedo aprender la dramaturgia. Iba yo con Hugo Argüelles, ¿no? Y entonces pues de repente estaba yo estudiando una cosa, otra, con otra,
me iba yo de pinta de la prepa a estudiar, me eché 2 años y medio de arquitectura, de oyente en la Facultad de Arquitectura, allá por los años 50, 56 en adelante. Entonces, agarraba un libro de Leonardo y Leonardo hablaba de arquitectura, de música, pues era de alguna manera las artes, yo las sentía que todas eran una, ¿no? Entonces, esencialmente sigo creyendo que son solo una, ¿no? Hasta las no mencionadas que son muy importantes, como la gastronomía. Entonces, pues quizá eso fue lo que me hizo incursionar y trabajar en diferentes, en diferentes ambientes, ¿no? En diferentes géneros, y vincularme con gente de teatro como Alejandro Jodorowsky, como Juan José Gurrola, que conocí cuando estudiaba arquitectura. Él era mayor que yo, pero después nos vinculamos. Después encontrarme con gente como Buñuel, con mi amigo Raúl Lavista, encontrarme con Claudio Arrau, con Ernesto de la Peña, con Salvador Elizondo, pues estaba yo rodeado de eso que para mí de alguna manera se convirtió pues en mi vida cotidiana. No sé si responde su pregunta. ¿Alguien más? Ay. Yo también estoy de acuerdo con la parte de que el desarrollo artístico es como integral, pero a la hora de la creación había unas obras que hablaba que colaboró con Mario Lavista y la notación musical era contemporánea, técnicas extendidas, algo así. Mi pregunta es, el proceso de creación artístico entre varios artistas interdisciplinarios, ¿de qué manera se da? O sea, ¿es como a partir de un concepto o a partir tal vez de la obra pictórica se crea la obra musical o tal vez al revés? Porque pues también estoy de acuerdo que el arte es como reflejo de un tiempo y yo creo que mencionaban hace rato Debussy. Es distinto haber trabajado con la vista que maneja técnicas extendidas o trabajar con Debussy que tal vez hubiera hecho una obra impresionista a la hora de crear el concepto de los cuadros, por ejemplo, del fuego, de la montaña, del aire. Bueno, yo creo que el arte de alguna manera siempre ha sido multidisciplinario. Si pensamos en la arquitectura, pues en la arquitectura no solamente era el quien diseñaba el espacio, había escultores, había pintores, y de alguna manera la arquitectura está hecha también para puestas en escena, ¿no? Para puestas en escena me refiero a pues el teatro, ¿no? Ahora el performance, antes le llamábamos happening, y de alguna manera, pues siempre los artistas nos hemos llevado con artistas de otras disciplinas. Y de alguna manera yo creo que el arte es comunicación y sumar la experiencia de una disciplina con otra, pues enriquece el usar otros sentidos, ¿no? O todos los sentidos. Entonces, pues creo que de alguna manera se dio porque de alguna manera se ha dado en la historia, ¿no? Quizá diferente con diferentes tipos de música, pero ahorita, por ejemplo, no conocemos, por más que querramos creer que podemos descubrirlo, pues no conocemos, no se escribía la música hasta el año 1000 y pico, apenas pasado, que empezaron los cantos gregorianos y se empezó a encontrar un código para escribir música. Debussy ya tenía un juego matemático, no Debussy,
Mozart tiene un juego matemático de juego de dados aleatoriamente con sonoridades, y tira los dados y de alguna manera da los diferentes movimientos según caigan los dados, ¿no? Entonces, este juego aleatorio, pues fue creando diferentes escrituras. La más tradicional es la escritura, pues, del cuaderno pautado y todos los códigos, pero en las piezas que vimos ahí hay muchísimas formas de escribir que tienen menos restricciones o menos, sí, restricciones de cómo debe interpretarse algo. Entonces, de alguna manera, un músico que usa otra escritura abre el rango de capacidad del intérprete de volverse coautor junto con el que escribió con ese código nuevo, ¿no? Y de alguna manera mencioné a otro personaje que era Katy Berberian, que siendo una cantante clásica, ella podía cantar intercalando con la música clásica, hacía imitaciones del Pato Donald o de sonidos onomatopeicos como pum, pan, chis, ¿no? Y hacía una cantidad de sonidos fantásticos. Y era la mejor intérprete de Monteverdi, digo. Y recuerdo a Luciano Berio, su esposo, que nos mostró una obra en donde estaba estaba de moda, por decir, o surgía la estereofonía. Entonces escribió una obra para un coro que cantara de un canal, cantaran las consonantes y en otro canal cantaran las vocales. Imagínense la complejidad para que una parte en un lado del canal estereofónico oyera uno las consonantes y las vocales en el otro canal. Entonces, ha habido muchísimas, John Cage, que escribe una partitura que se llama 4.23, 4.33, no sé si ustedes conocen esa obra. Esa obra es una obra para un pianista, originalmente. La hizo para un pianista. Entonces, el pianista llegaba al piano, muy elegante, con su frac para tocar el piano, saludaba al público, sacaba de su bolsillo ¿cómo se llama? Un cronómetro y lo ponía a manera de partitura en el atril del piano. Se sentaba, se echaba su colita para atrás, se sentaba y en actitud de tocar el piano pasan 4 minutos 33 segundos sin que él toque una sola nota. Entonces, para todo el público, algunos lo abuchearon, algunos les refrescaron su progenitora y otros decían, qué genio, ¿no? Qué maravilla, un personaje que nos hace escuchar los sonidos y los tosidos de la gente, porque tenemos la atención de escuchar algo y entonces estamos esperando a escuchar algo y oímos el rechinido de la butaca de quien ya dice, ¿qué pasa con este cuate que no toca el piano? Es decir, hay tantas maneras de poner en escena pues esos trabajos interdisciplinarios que no sé de cuándo acá surgen, ¿no? Si yo creo que surgen desde el momento en que nacemos, como decía yo al principio, cuando nacemos respiramos sin saber por qué y nos movemos sin saber cómo y lloramos y son expresiones que pueden ser el canto, la danza, y cuando empezamos a babear, por no decir otra cosa, hacemos impresiones en los pañales o nos volvemos pintores, ¿no? Hay quien
hay quien puso latas, un señor Manzoni, no Franzoni que está aquí presente, sino Manzoni, que hizo unas latas que decían Mère d'artiste, ¿no? Entonces, realmente, yo lo que pretendo cuando hablo del arte multidisciplinario o interdisciplinario, pues es la mejor manera de comunicar, que puede ser lo malo o lo bueno o lo indiferente, pero de alguna manera surge algo que puede llamarse el duende o el arte o lo supremo. Hay muchísimas cosas que nos llevan a hacer el trabajo interdisciplinario. ¿Alguien más? Creo que ya, no, ya. Se van animando eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor. Antes que nada quería agradecer su disponibilidad, disposición de estar aquí y compartir sus conocimientos, su obra. Para mí es un honor atómico, podría decirlo, estar aquí contemplándolo y tener la oportunidad de preguntarle. Veo que en su obra, a mi interpretación, puedo ver un cierto misticismo, un misterio. Puedo ver lo hermético, puedo ver la música de las esferas de las que hablaba Kepler, Pitágoras. Puedo decir que se decía que los planetas generaban una armonía y que nuestro oído no era capaz de escuchar. Creo que usted lo hace. Creo que usted se ha sumergido en estas cuestiones místicas que es el Zen, el I Ching, el Tao. Hasta cierto punto creo que también en la hermética. Entonces, considero que el haber nadado en todas estas, todo este mar, exige que, pues, de antemano es la búsqueda de algo, la búsqueda de una verdad, porque es el fin último de todas estas filosofías, así mismo como la ciencia, que busca una verdad. Entonces, creo que es interesante también el que en su obra, como yo lo veo, la ciencia, la física, esté unida. Me gustaría saber qué ha encontrado, si nos puede compartir algo de lo que haya encontrado, su verdad, y si aún hay algo que aún no ha encontrado. Porque creo que cada artista sí plasma, sí tiene un mundo, de algún modo, por así decirlo, muy literal, que crea, puede ser algo definido, algo no definido, pero me gustaría saber, en ese mundo que usted ha creado, si ha encontrado alguna verdad propia, porque considero que como ser humano tenemos ese deseo, ese anhelo de retorno a la unidad. Y pues básicamente esa sería mi pregunta. También no solo de ser humano a ser humano, sino de a un, puedo decirlo, humilde artista a un gran artista. Primero que nada, gracias por tu exposición. Fue muy enriquecedora. No creo que solo para mí, sino para todos. ¿De qué manera llegaste a encontrar ese átomo en mi obra? Creo que todos somos un átomo, ¿no? Que es parte de un todo. Y ese todo está en el átomo y ese átomo contiene el todo. Esto nos lleva a
a una metáfora que hizo Víctor Muñoz cuando habló de el Aleph de Borges, que es ese punto inalcanzable, ¿no? E indefinible también. También me recordó una película que no sé si ustedes vieron, que se llama Pi, el orden del caos, donde hay un personaje que está buscando precisamente lo que tú dices, la verdad, ¿no? Yo creo que la verdad es, ¿no? Y la manera de encontrarla, yo creo que es estando en ella, ¿no? Decía Indira Gandhi, refiriéndose a otra cosa, pero que considero que se puede aplicar. Dice, déjenme acordarme, dice, no hay que buscar el camino a la libertad es el camino. Yo podría decir, no hay que buscar la verdad es el camino. Entonces, yo pienso que efectivamente uno se va encontrando con ese concepto, pero no es un objeto, ni es una fórmula, ni es algo tangible. Yo creo que es algo que todos sentimos a veces a través de una emoción de plantear, estar frente a un árbol o estar frente a un espacio abierto en la playa desde la gaviota, ¿cómo se llama? Franzoni, ¿cómo se llama? La ropa, donde está tu casa, y plantarse enfrente y ver el horizonte y ver el infinito y ver que somos esa parte y ese todo. Pues creo que como tú lo cuestionas es más claro que lo que yo trato de explicarte. Entonces, pues sí creo que, no sé si la he encontrado, pero voy en ese camino. Gracias. ¿Son todas las preguntas? Yo creo que sí, ¿no? Maestro, queremos agradecerle en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur, su presencia, el habernos prestado la obra para la exposición, también a la Galería Lourdes Sosa. Les recordamos que la exposición se encuentra en 3 salas de las 3 salas de la galería. Esta es la sala principal, la otra está en el vestíbulo de Rectoría, que es edificio central, 3er piso, y la otra en el vestíbulo de la biblioteca. Ojalá la puedan visitar, estará con nosotros hasta el 20 de julio. También en la librería, y aquí está a la venta el libro que editó la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y de la maestra Celia Fanjul, está aquí a la venta, ojalá también lo puedan adquirir. Le queremos dar una constancia por su participación aquí en el marco de la exposición El reflejo de lo invisible, le otorgamos la presente constancia.